Gloria a Cristo. Mi alma te alaba, Cristo. Mi alma te bendice, Señor bendito. Poderoso, maravilloso Cristo Jesús. Gracias le doy al Padre eterno por verme permitido este momento de traer su santa y bendita palabra. Le doy gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Le doy gracias a mi Dios, gracias a mi hermana Francisca, que ella es, verdad, la líder de nosotros. También estoy agradecida por Dios, con Dios por ella. Dios la bendiga siempre. Dele un aplauso al Señor, hermano, para recibir su palabra. Como le digo, yo estaba, verdad, desde hace un mes preparando este mensaje. No lo empecé ayer, fue hace de un mes. Vamos, abran su Biblia en Efesios 2:16. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios, dice, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El Señor Jesucristo, cuando vino y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, que con ella nos ha lavado y nos ha limpiado, ¿verdad? Él vino a matar todas las enemistades. A Dios no le agrada eso. Dice que antes de venir Jesucristo, nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado, que era el que separaba a Dios entre los hombres, ¿verdad? Entonces Él vino, mire ese amor tan grande del Padre eterno, que Él con su amor, antes que usted naciera y que yo naciera, ya nos tenía en su mente y nos dio la oportunidad de que de venir nosotros a sus pies de su Hijo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras almas, y también para que el Padre nos perdone, ¿verdad? Entonces sabemos que desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros tenemos que empezar a crecer en la palabra del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a aprender? Vamos a empezar a aprender leyéndola en ayunos, oración y todo lo que el Señor nos manda aquí en esta palabra. Porque el Señor a eso vino, a que obedeciéramos, a que seamos obedientes. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Por eso Él vino, hermanos, a morir en la cruz. Sabemos que murió Él en la carne, ¿verdad? Pero en el espíritu, Él estaba vivo. Y está vivo, porque si Él vive, nosotros vivimos. Entonces, hermano, sabemos nosotros que mi Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario y era un propósito del Padre eterno, alabado y exaltado sea su santo nombre de mi Dios lindo. Él mediante la cruz, dice, reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sabemos que el Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener esa salvación tan grande, Él fue deshonrado, lo trataron como un delincuente, se burlaban de Él, y todos sabemos esa lectura, ¿verdad? Creo que nosotros cuando estamos en la casa, donde sea, siempre acordarnos de este sacrificio tan grande, para que no venga el enemigo y nos haga pensar otras cosas, que nosotros siempre andemos meditando en la palabra del Señor. Él vino, hermano, a reconciliar las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. Y mata la enemistad, ¿verdad? Por medio de eso. Nosotros, hermanos, si el Señor nos vino a reconciliar con el Padre, nosotros ¿quiénes somos? Porque reconciliar significa perdonar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? ¿Quiénes somos nosotros para ver de menos al hermano? ¿Quiénes somos nosotros para no ayudar al hermano? Cuando un hermano está faltando, que no viene a congregarse, Dios sabe por X cosas,
hablarle, decirle, hermano, siga adelante, hermana, siga adelante. Si viene aquel joven, se está quedando, ayudarlo y darle, vea, aquel aliento que Dios nos da a nosotros por medio de su palabra. Nosotros tenemos, hermanos, que ponernos firmes en la brecha, como Dios quiere. Tenemos que caminar rectamente. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que guíe nuestros pasos, que Él sea. Que tenemos que aprender a hacer la voluntad de Él, no la de nosotros. Porque si nosotros queremos hacer la voluntad nuestra, hermanos, vamos a fracasar. Vamos a fracasar, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ponerlo bien firme. Esto no es que si quiero o no quiero. Esto es de querer. Esto es de querer, hermanos. Así es que nosotros tenemos que seguir adelante, venga lo que venga, para no tener problemas unos con otros. Nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios siempre y humillarnos a Él. Cuando vengan los malos pensamientos, reprenda al diablo. Reprenda al diablo, hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque nosotros no podemos. Pero en nombre poderoso de Cristo Jesús podemos. Pero esto también el Señor demanda de nosotros mucho. Como le decía, leyendo su palabra siempre y tratando de aprender y de poner por obra. Tenemos que poner por obra la palabra, tenemos que vivirla para poder nosotros ser edificados y poder edificar a los demás. Entonces, hermanos, vamos a leer esta otra lectura en Colosenses 1:20. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo, dice, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Es otra lectura, pero viene hablando lo mismo. El Señor vino a reconciliarlos. El Señor nos vino a dar la paz por medio de ese sacrificio tan grande que el Señor hizo. Vino a darnos la paz mediante la sangre de la cruz, dice. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos limpia. Él nos limpia, dice, de todos los pecados pasados, Él nos limpia. Y dije que los entierra en lo más profundo de la mar. Y Él no se vuelve a acordar, hermanos. A veces nosotros mismos nos venimos a acordar de los pecados pasados. Yo, como por ejemplo, a veces, si es para un testimonio, para una gente de afuera, hermanos, se puede. O por ejemplo, vaya, yo le puedo hablar a una persona del alcoholismo. Yo puedo hablarle a una persona del cigarrillo porque lo fumé por muchos años desde que era una niña. Y yo le puedo hablar de mucho pecado. De mucho pecado yo les puedo hablar a cada uno. Y me siento libre y me siento con aquella respaldo de parte de Dios, hablarles directamente del pecado. Y cada uno tenemos algo por qué servirle de testimonio al que está afuera. Y otra cosa, hermanos, nosotros no tenemos que orar solo por nosotros mismos, ni solo por nuestros familiares. Tenemos que aprender primeramente a amarnos aquí en la iglesia, de todo corazón, hermanos. Y luego tener amor por las almas allá afuera. Porque no cuesta decirle al Señor, te pido por fulano, por mengano, por el vecino, y no lo está sintiendo en su corazón. Igual es con nosotros. Fíjese, con nosotros es igual. Nosotros si alguien nos ofende, tenemos que ir a pedirle perdón. Primeramente a Dios. Y ir convencida en su corazón. Porque si no lo siente en su corazón, mejor ni se acerque. Si su corazón ya está sano, porque primeramente hay que ir de rodillas, pedirle al Señor que le saque esa raíz de amargura, porque eso de tener rencillas con cualquiera que sea con ustedes aquí, con nosotros acá o afuera, pero eso es una raíz de amargura, que no es feliz la persona, no tiene paz. Y se lo digo por mí misma.
Porque cuando tienes algo con alguien no puedes adorar al Señor. Al menos yo así soy. Yo no puedo adorar al Señor, yo tengo que ir a pedirle perdón a esa persona, aunque sienta yo y esté convencida que yo no he ofendido a aquella persona, que ella me ofendió a mí, pero yo voy y pido perdón. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en paz con mi Dios. Así tenemos que aprender, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a crecer espiritualmente. Las que vienen al discipulado se dan cuenta el estudio que nos han estado dando. El estudio que nos han estado dando, el crecimiento espiritual. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que avanzar un poquito más. Tenemos que avanzar más porque si nos quedamos aquí donde estamos, vamos a perecer. Si no queremos avanzar, nosotros vamos a perecer. ¿Y quién va a ser el perjudicado? Nosotros. Entonces, yo por eso les invito, hermanos, que vámonos a Hebreos 5. Mire, les voy a empezar a leer desde el 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La palabra de justicia, esta es la justicia. Dios por medio de su palabra nos muestra qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él no le agrada. Y de nosotros depende si queremos agarrar lo bueno o lo desechamos. Pero nosotros tenemos que aprender a agarrar lo bueno y desechar lo malo. Porque el Señor nos ha dejado ejemplos, muchos ejemplos desde el principio. Que Él lo que quiere es que nosotros nos amemos. Imagine cómo nosotros no nos vamos a amar si nos manda a amar hasta los enemigos. Tenemos que aprender a amar a los enemigos, dije, los que se crean enemigos de nosotros, porque nosotros no tenemos que ser enemigos de nadie, de nadie. Nosotros tenemos que amarnos en el amor de Jesucristo. Él es el único. Y el 14, hermanos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Nosotros tenemos que saber cuando es Satanás que viene a atacarnos en los malos pensamientos, en cualquier cosa, en cualquier palabra que usted hable o que yo hable. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento y desechar esos pensamientos malos, o reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermano, yo leí un poquito en el diccionario que dice que discernimiento, fíjese todo lo que es, en los acontecimientos, dice que es amargura, pleitos, rencilla. Bueno, viene tanto, es largo aquello, pero yo solo leí un poquito. Entonces nosotros que no seamos de esos amargados, de esos rencillosos, de esos peleoneros, porque a Dios no le agrada. Porque la palabra es para sanar las heridas. La palabra es para sanar aquel corazón, aquella alma que está herida, aquella alma que todavía no le ha permitido al Señor que haga la limpieza total en ella. Nosotros debemos de gozar. Imagínense, hermanos, que si nosotros nos pasara lo que le pasó a Felipe y a Pedro, que fueron azotados. Bueno, fueron azotados, hermanos, y dice que venían gozosos de que fueron azotados por el amor a Jesucristo, por su palabra santa y preciosa. Y nosotros por cualquier cosita así nos enojamos, hermano. No, mi hermano, estas son niñerías. Son niñerías, hermanos. Nosotros tenemos que crecer. Mire, le voy a leer un poquito de lo del discipulado. Él dice, es un niño que se ofende fácilmente.
Es un niño que fácilmente podrá ser engañado. ¿Y por quién vamos a ser engañados, hermanos? Por el diablo. Y dice que un niño que se ofende fácilmente, ve los niños, con nadita se enojan. Pero ellos, gracias a Dios, como son niños, luego les pasa el coraje. No son como nosotros los adultos. Y dice, es un niño que no sabe distinguir el peligro que lo rodea, dice. No sabemos distinguir el peligro, dice. Todo aquel que no quiere someterse a la palabra de Dios y ser obediente. Todo aquel que es obediente a la palabra de Dios entiende todo esto. Y después dice, es un niño que su alimento es leche. Leche espiritual, aún no está preparado para alimento, dice, sólido. ¿Usted cree, hermano? Esto lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que teniendo ya tiempo en el Evangelio, todavía tenía que volverles a repetir lo que ya les había dicho antes. Nosotros tenemos que aprender porque la palabra no está de puro gusto. La palabra santa y preciosa de mi Dios Altísimo está porque, hermanos, es para bien de nosotros mismos. Lo que el Señor dice en su palabra tenemos que obedecerlo. Y dice, es movido, dice, y agitado emocionalmente por todas las circunstancias que lo rodean. Por su corta edad espiritual no puede caminar correctamente y necesita ser enseñado. Necesitamos, dice, y somos enseñados, hermanos. Aquí se nos enseña la palabra como Dios quiere que se enseñe. Allá el que no la quiera entender. Nosotros primeramente tenemos que pedirle a Dios que haga un corazón humilde dentro de nosotros. Porque si nosotros le permitimos a Dios que Él haga un corazón humilde adentro de nosotros, les aseguro que todos vamos a cambiar. Pero también tenemos de nuestra parte hacerlo. Dice también que es una persona de doble ánimo. Pero arriba, le voy a leer arriba, dice, aquel que tiene muchos problemas en controlar su lengua. Sí, aquí es Santiago hablándonos y ustedes conocen todo eso, ¿verdad? Porque con la lengua es que ofendemos, hermanos. Dice en su palabra que no podemos, con esta lengua, maldecimos y bendecimos. Nosotros que no seamos de los que maldecimos, sino que bendecimos. Porque si nosotros bendecimos, Dios nos va a bendecir. Tenemos que amar al prójimo. Tenemos que amarlo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no amamos al prójimo, vamos a tener consecuencias. Vamos a ir a Mateo 23. Y por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios es un Dios, hermanos, que Dios, Él ve todo, lo malo y lo bueno que nosotros hacemos. De Él no nos podemos esconder. Yo me puedo esconder de ustedes. Él me conoce más a mí que yo a mí misma. Y entonces, hermanos, esto es para que reflexionemos. Nosotros no podemos estar en contiendas. Nosotros tenemos que seguir adelante buscando el rostro de Dios y humillándonos a Él, porque a Él es que nos humillamos. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? El que se exalta, Él lo humilla, pero el que se humilla, Él lo exalta. Así es que nosotros procuremos de ser los exaltados, no los humillados. ¿Ah? Porque si nos exaltamos, estamos mal. Él es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él es bueno y perdonador. Si nosotros tenemos algo con alguien contra el hermano o el hermano tiene contra nosotros,
Ve, hermana, pídele perdón. Ve, hermano, y pídele perdón, joven. Pídele perdón a su hermana, a su hermano. Porque cuando no entra el perdón en nuestro corazón, primero es muy difícil, hermanos, agradar a Dios. Es muy difícil agradar a Dios. Nosotros tenemos que poner en ejercicio ese perdón en nuestro corazón. Como le digo, primeramente, perdonar primero aquí para ir a pedir perdón. Porque si pide perdón uno y sin haber perdonado, porque cuando nosotros ofendemos vamos ante el Padre, le decimos, Padre, perdónanos en el nombre de tu Hijo amado. Y pues Dios mira si somos sinceros también con Él, porque a Él no lo vamos a engañar. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos a sus pies, rogarle, pero con el Espíritu. Pedirle al Espíritu Santo que Él nos llene, que nos limpie de toda suciedad que quiera venir a nuestras vidas. No es fácil, hermano. No es fácil, mire, los ataques del enemigo son horribles y como a uno de ustedes nos ataca por aquí, nos ataca por allá y él busca la manera a donde nosotros les vamos a abrir puertas, donde nosotros vamos a dejarle entrar. Tenemos que cuidar nuestra salvación, hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Con temor y temblor. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que él, siendo el apóstol Pablo, no vaya a ser que él también se quedara y otros fueran salvos y él se quedara. Nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación, hermanos. Luchar por la salvación de nuestros hijos. El Señor es claro en su palabra. El Señor es claro, hermano. Y con esto yo los dejo, hermanos, agradeciéndole a Dios por su amor y sus misericordias. Gracias te doy, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno, Señor Santo. Aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te bendice y te glorifica, Padre eterno, porque tú eres bueno, Señor. Tu amor y tus misericordias me sacaron de la inmundicia, Señor. De toda la suciedad donde yo me encontraba, tú me sacaste, Padre. Me sacaste de aquel hoyo cenagoso donde yo estaba, Señor. Perdonaste todas mis iniquidades. Sanaste mis dolencias, Señor. Bendito, gracias. Mi alma te adora y te bendice, Padre. Acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro